Bienvenidos una vez más a este rincón donde la pasión de las series turcas se vive con intensidad y análisis profundo. Hoy vamos a navegar por las aguas, a veces turbulentas y a veces cristalinas, de las relaciones en las telenovelas turcas. Prepárense porque no vamos a hablar de amores de cuento de hadas, sino de esos vínculos que nos hacen cuestionar si, en realidad, fueron un destino o simplemente una escala en el camino hacia algo más. Si eres de los que se enganchan con cada mirada, cada diálogo cargado de emoción y cada giro inesperado en las tramas, este es tu lugar. Y si además te gusta analizar las relaciones más allá de lo que se ve en pantalla, has llegado al vídeo correcto. Hoy vamos a destapar los secretos que las parejas turcas, tanto en la ficción como a veces en la realidad, guardan bajo llave. Vamos a explorar esos casos donde la línea entre el amor verdadero y la mera conveniencia se difumina, dejándonos con la incógnita, ¿fue un amor auténtico o un simple trampolín? Este concepto, el de trampolín, es crucial en nuestro análisis de hoy. ¿Cuántas veces hemos visto relaciones que parecen perfectas, que nos hacen creer en el amor eterno, solo para descubrir que eran, en realidad, un medio para alcanzar un fin? Vamos a sumergirnos en este universo de emociones y estrategias, desgranando cada detalle y buscando respuestas a esas preguntas que a veces nos quitan el sueño. Y como siempre, antes de comenzar esta aventura, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y, por supuesto, a que dejen sus comentarios y opiniones porque este espacio es de ustedes, los verdaderos amantes de las series turcas. Ahora sí, que comience el drama. Nuestro punto de partida, y no podía ser de otra manera, es asteriscos en Calcap asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta serie, que se convirtió en un fenómeno global, nos presentó a Hande Erçel y Kerem Bürsin como Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Una historia que a primera vista parecía el epítome del romance, una joven florista y un exitoso empresario que se ven obligados a fingir una relación para alcanzar sus propios objetivos, solo para, inevitablemente, enamorarse. El clásico cliché que todos amamos y que nos hizo suspirar capítulo tras capítulo. Pero si miramos con lupa la evolución de la relación entre Eda y Serkan, podemos encontrar matices que nos hacen cuestionar si el amor de Serkan hacia Eda era genuino, o al menos, si no era una parada en su camino hacia algo más. No olvidemos que Serkan, al inicio de la serie, es un hombre obsesionado con el trabajo, con poca capacidad de mostrar emociones y con un historial de relaciones superficiales. ¿Podría un hombre así cambiar tan radicalmente por un amor a primera vista? ¿O su relación con Eda fue una herramienta más para suavizar su imagen pública y, al mismo tiempo, alcanzar sus metas profesionales? La serie nos muestra cómo Serkan, a medida que avanza la trama, comienza a mostrar una vulnerabilidad que no tenía antes. Eda le enseña a disfrutar de la vida, a valorar las pequeñas cosas y, por supuesto, a amar. Pero, ¿era amor o una necesidad de sentirse completo? El personaje de Serkan es complejo y la interpretación de Kerem Bürsin añade capas de intriga a su personalidad. Su mirada, sus gestos, sus silencios, todo nos hace pensar que hay algo más allá de lo que vemos en pantalla. Y es aquí donde entra nuestro tema de hoy, ¿fue Hande un simple trampolín en la vida de Kerem, o al menos en la de su personaje? La química entre Hande y Kerem era innegable, y eso traspasó la pantalla, alimentando rumores de una relación fuera de la ficción. Una relación que los convirtió en la pareja del momento y que generó un sinfín de titulares y comentarios en redes sociales. Sin embargo, tras el final de la serie y el desenlace de la relación real, nos quedamos con esa pregunta flotando en el aire: ¿acaso todo ese romance, esa conexión mágica, fue solo una estrategia para impulsar la serie o un paso más en la vida de Kerem? La banda sonora de Asteriscos en Calcap asterisco, con sus melodías pegadizas y llenas de sentimiento, también juega un papel fundamental en la construcción del ambiente romántico de la serie. Nos hace creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Pero quizás este es solo el maquillaje que la serie nos vende para no ver más allá, para no cuestionar la autenticidad de los sentimientos. Ahora, cambiemos de género y adentrémonos en Asterisco Kuzgun asterisco, una serie que nos muestra un amor marcado por la venganza y el dolor. Bararduk y Burcu Biricik nos presentan una historia donde el romance no es el eje central, pero sí juega un papel fundamental en la trama. Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul para vengar la injusticia que sufrió su familia, se reencuentra con Dila, su amiga de la infancia, quien ahora es hija de su enemigo. La relación entre ellos es compleja y está marcada por la desconfianza y el deseo de venganza.
Si bien, en un principio parece que el amor puede ser un camino para sanar las heridas del pasado, también se podría interpretar como una herramienta más en la estrategia de Kuzgun. ¿Fue su amor por Dila genuino o una forma de manipularla y acercarse a su enemigo? Kuzgun es un drama oscuro, lleno de intriga y con personajes atormentados que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Es una serie que no se centra en los clichés del romance, sino que explora las complejidades de la venganza y cómo ésta puede corromper incluso los sentimientos más puros. El personaje de Kuzgun, con su mirada fría y sus silencios profundos, nos hace cuestionar si en su corazón hay espacio para el amor, o si este es simplemente una máscara para ocultar su sed de venganza. Y como en el caso de en Calcap Masterisco, nos quedamos con la duda, ¿fue Dila un mero trampolín en el camino de Kuzgun? La serie Kukur por otro lado, nos lleva a un mundo completamente distinto, el de la mafia y el crimen organizado. Si bien el romance no es el tema principal, las relaciones son cruciales en la dinámica de la trama. Yamak Koval y Sena Koval nos muestran un amor que a veces parece genuino, y a veces es parte de la estrategia de la familia para mantener el poder en el barrio de Kukur. Los matrimonios, las alianzas y los romances se convierten en herramientas para alcanzar objetivos y proteger a los seres queridos. En este contexto, el amor se convierte en una pieza más del juego de poder, perdiendo su inocencia y su pureza. ¿Es posible amar de forma auténtica en un mundo tan corrupto como el de Kukur? ¿O las relaciones se convierten en simples estrategias para sobrevivir? Esta serie nos muestra una cara muy diferente de Estambul, una cara que muchos desconocemos y que está llena de peligros y emociones fuertes. La banda sonora, con su mezcla de tradición turca y ritmos contemporáneos, es otro elemento que contribuye a la intensidad de la serie. Kukur nos hace reflexionar sobre cómo el contexto influye en las relaciones y cómo el amor puede ser manipulado para alcanzar otros fines. Y no podemos dejar de lado cara para donde el amor y la justicia se entrelazan de una forma compleja. Omer Demir y Elif Denay se nos presentan una relación que nace en medio del caos y la intriga. Un policía y una diseñadora de joyas que se ven obligados a colaborar para resolver un crimen que los afecta a ambos. La relación entre ellos es ambigua y compleja. ¿Es fruto del amor o de la necesidad? ¿Hubiera existido de no ser por las circunstancias? En esta serie podemos ver, una vez más, cómo el amor y la conveniencia se confunden, creando una relación que es a la vez intensa y frágil. Los personajes de cara para luchan por encontrar la verdad y por mantenerse fieles a sus ideales, mientras al mismo tiempo intentan construir un vínculo afectivo que les dé fuerza para seguir adelante. En esta serie el trampolín no es tan evidente, pero el amor sí que sirve como catalizador para que los personajes alcancen sus objetivos. Finalmente, para cerrar nuestro análisis, nos sumergimos en el universo de *Askmemnu*, una de las series turcas más icónicas y controvertidas. La relación prohibida entre Biter Ziyagil y Belul Aznedar es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden ser manipuladas para alcanzar ciertos objetivos. Biter utiliza su relación con Belul para vengarse de su madre y para escalar posiciones en la sociedad, dejando de lado cualquier sentimiento genuino que pueda tener hacia él. Askmemnu es un drama intenso que explora los límites de la pasión, la ambición y el resentimiento. Es una serie que nos muestra cómo las relaciones pueden ser utilizadas como un arma para alcanzar el poder y la venganza. Y así, llegamos al final de este recorrido por las series turcas y sus complejas relaciones. Hemos visto cómo el concepto de trampolín se repite en muchas de ellas, dejando en el aire preguntas sobre la autenticidad del amor y las motivaciones de los personajes. Si volvemos a Kerem Ande y a su serie, la duda de si su relación fue un escalón más en su camino sigue presente, invitándonos a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las telenovelas. No se trata de juzgar, sino de comprender cómo el contexto y las circunstancias influyen en nuestros vínculos afectivos. Espero que este análisis haya servido para ver las series turcas desde otra perspectiva, y para que se animen a seguir explorando este fascinante mundo. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con otros amantes de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, mis corazones turcos.